2, si mal no recuerdo. Y ver, ¿no? O sea, decidir si vamos a continuar con las clases virtuales o no. Por eso me gustaría saber la opinión de Erwin y de Juvenal, que son los dirigentes del centro interno y del ICO. ¿Está Erwin conectado, Juvenal? ¿No están ninguno de los dos conectados? Juvenal o Erwin, por favor, ¿me están escuchando? Que yo aquí me sale cuando empiezan, pero no tengo todos los conectados. Probablemente no están, entonces yo quería tomar una decisión para ver si es que vamos a continuar con las clases virtuales, porque solamente comentarles que le diré que es más pesado que pasar las clases presenciales, porque acá nos estamos sentados y no tenemos opción a movernos y hasta prepararla y entrar, de verdad que es un trabajo pesadito. ¿Qué opinan ustedes sobre las clases virtuales? Me gustaría escuchar a ver la opinión. Ya estamos con 70 estudiantes. A mí me parece que está bien que pasemos clases virtuales, pero también viene el tema de algunas personas que no tengan wifi. Tal vez se les haga muy pesado pasar todos los días porque es una hora, no sé la verdad cuántos megas gaste estar la hora entera en Zoom, pero tal vez gaste mucho, entonces sea un poco complicado. Tal vez podríamos hacerlo un día por medio, doctora, no sé qué le parece. Yo a mí no sé, depende de otros, porque supuestamente, pues yo decía la hora es menos cansador, directamente en el día no estamos haciendo mucho, pero la idea es que ustedes no salgan a buscar un internet. ¿Me entienden? O sea, la idea es que si tienen, ahora si existe dificultad, se suspenden las clases. Pero quiero saber la opinión de todos. Vamos, sigan opinando, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con las clases o las dejamos? Continuamos, doctora. Sigan opinando. Doctora, yo creo que deberíamos continuar nomás con las clases virtuales, porque las personas que no tengan la posibilidad por falta de internet o esas cosas, pueden pedir, digamos, a otro compañero, digamos, que le pase, ¿no? Los apuntes, esas cosas, y así entre compañeros ayudarnos, digamos, por estas épocas que estamos pasando. Y así no nos retrasamos tampoco, porque suspenderlo sería retrasar todo y después se nos acumularía todo. Como les decía yo, que aparentemente existe lo que me estaba diciendo antes el otro estudiante, que existen muchos reclamos sobre las clases virtuales y no hay una definición. Inicialmente habían dicho que sí pasemos, pero parece que ahora no se lo está viendo de una manera positiva. Y a mí la verdad no me gustaría entrar en conflictos, porque si de la lista están los responsables del grupo y de los subgrupos. ¿Está el responsable del grupo C y del grupo D? Sí, ya casi estamos completos, estamos con 75 alumnos. Hola. Bueno, vamos a avanzar el día de hoy, ya después avanzaremos un poquito a ver lo que podamos
y ya después me gustaría que participen todos y para que saquemos una conclusión y suspender las clases momentáneamente hasta que decidamos o ustedes se comuniquen conmigo para ver qué es lo que decide, porque hasta ahorita no me pasan las listas y no sé el nivel de asistencia. Según yo, ahorita están con 76 y los alumnos son 80. ¿Ya? Bueno, empezaremos. Entonces yo les había dicho que ustedes vayan leyendo un poquito para que podamos entender lo que significa lo que es la reanimación neonatal. El anterior o ayer habíamos visto lo que era la atención del recién nacido normal, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a encontrar, vamos a explicar, es atender a este 10% que tiene problemas de adaptación cardiopulmonar y va a ir a una reanimación neonatal. Si nosotros hablamos en porcentaje y decimos apenas un 10% va a ir a una reanimación, estadísticamente no sería significativo, estadísticamente sería un número pequeño, ¿no es cierto?, que va a ir a una reanimación, pero el evaluar después la población infantil y la cantidad en números absolutos, de verdad que obviamente uno tiene que en un momento definir que sí, ¿no?, que todo, que es necesario, que no se debe evaluar estadísticamente o porcentualmente. Además, las complicaciones que pueden tener, esas complicaciones o esa secuela de un niño que nace asfíctico y que no tiene una buena reanimación, pues le puede durar para toda la vida. Pueden quedar con una parálisis cerebral infantil y de verdad las secuelas pues son permanentes, ¿no es cierto? Y algo de lo que es más bonito y de lo que es más gratificante, podríamos decir, en lo que es la parte neonatal, es tener un éxito o una respuesta positiva a todas aquellas intervenciones que hemos hecho. Es una experiencia que nosotros decimos de lo más significativo para el médico pediatra neonatólogo. Entonces, nosotros primero debemos saber por qué debemos aprender a hacer una reanimación neonatal. Debemos tener bien claro cuál es el objetivo y qué es lo que debemos realizar. Obviamente que el objetivo primero es disminuir, hacer una buena reanimación exitosa, es disminuir la tasa de mortalidad, y ya lo hemos dicho varias veces, que la mortalidad neonatal está prácticamente con 3 patologías básicas, ¿no es cierto? Y una de ellas es la asfixia neonatal, otra es la prematuridad y la otra es las infecciones neonatales. Entonces, el objetivo de la reanimación es eso, es darle una oportunidad a aquel niño que no tenga una buena adaptación, que ayudarlo para que aprenda a respirar, como decimos. Y prácticamente el tema o el tema que vamos a hablar del día de hoy, que es como ustedes lo han visto, y lo que quería que ustedes vean y al hacer la revisión vean que a veces los temas, por lo menos yo los saco actualizados, y obviamente son largos. Y lo que tratamos de hacer es hacerlo un poco corto, didáctico, para que lo podamos ver y sacamos las partes más importantes. Y el objetivo, pues, de la lectura que ustedes han hecho y de lo que van a escuchar el día de hoy es aprender a identificar cuáles son aquellos factores de riesgo que nosotros debemos considerar que puedan llevar a que ese niño en el momento del nacimiento no pueda respirar. Además de ello, si nosotros ya tenemos identificado, vamos a suponer que vamos a ir a atender un recién nacido de 33 semanas, 34 semanas, lo cual quiere decir que es un recién nacido pretérmino y va a ir a una reanimación neonatal. Lo otro que debemos aprender es a prepararnos. A prepararnos para poder darle una buena atención. Entonces hay que preparar el personal,
el ambiente y ver si tenemos los equipos necesarios para poder darle... para comer con pan. Para poder darle esa atención. Y obviamente el día de hoy vamos a aprender a conocer todas las normas que nos va a permitir dar una buena atención, identificar, preparar y conocer. Entonces empezamos nosotros con aquellos factores de riesgo que obviamente lo debemos considerar antes del parto y durante el parto. Entonces antes del parto debemos preguntar dentro de lo que es la historia clínica, dentro de los antecedentes prenatales, si existe alguna condición que ponga en peligro al niño o al recién nacido, ¿no es cierto? Como por ejemplo una de las causas más frecuentes es la diabetes, la hipertensión por el embarazo, la inmunización fetal, hemorragias, infecciones, o sea, son varias. ¿Cuándo lo vamos a hacer eso? Lo ideal es tener un relacionamiento cercano con el obstetra y si es que no lo hemos tenido antes, porque puede suceder, cuando se hace turno, pues te llaman de un momento a otro, pero cuando te llaman ya tienes tú que preguntar cuáles son los antecedentes de esa gestante. Y en el momento del parto, los factores intraparto, tenemos que considerar las cesáreas de urgencia, la presentación de cara, los partos prematuros, corionitis y otras cosas que las podemos encontrar, ¿no es cierto? Y así sucesivamente pues tenemos bastantes factores que lo vamos a considerar como factores de riesgo tanto antes del parto o en el momento del parto. Lo que hablamos nosotros es que debemos tener la capacidad para ir a darle una atención adecuada. Y eso significa primero que debemos capacitarnos y además de estar capacitados, anticiparnos. Y como decíamos, nosotros nos vamos a anticipar. Primero, el personal, ¿no es cierto? El personal tiene que ingresar donde va a recibir al recién nacido y verificar lo que venimos diciendo, el ambiente, ver que esté bien iluminado, ver que tenga una temperatura adecuada en el recién nacido a término y en el recién nacido pretérmino. Esto ha variado un poquito la literatura, van a revisar las normas del AJA y es un poquito más baja, 26 ya hablan de los recién nacidos pretérminos también, 25 a 26, que era lo que tenían que leer. Verificar los equipos. Si nosotros decimos ya vamos a ir a una reanimación, debemos ver los equipos que vamos a necesitar para realizarle las diferentes intervenciones que vamos a utilizar en la reanimación, como el equipo de aspiración para permeabilizar vías aéreas, el equipo de ventilación, que es para dar la ventilación a presión positiva. En la actualidad ya no se utiliza el oxígeno puro. En la actualidad lo que se utilizamos son las concentraciones de oxígeno y eso viene con un mezclador de oxígeno que están directamente ya incluido, que viene ya la mezcla de aire, la mezcla del oxígeno. Tener un oxímetro de pulso que nos permita controlar lo que es la saturación del oxígeno y que normalmente decimos nosotros la oximetría de pulso. También dentro de las normas actuales, estamos como más tiempo y ahorita me acaba de decir la niña los megas y demás cosas, entonces voy a ir hablando y después hacemos las preguntas, ¿no? Entonces una de las variantes de ahora es que y lo vamos a ver en el algoritmo, es el tener, si tiene la posibilidad de tener un monitor. El CPAP, que es un equipo para una vez que el niño se ha recuperado, una vez que el niño ya está respirando, pero que queda con dificultad respiratoria, darle presión, oxígeno a presión positiva, continua. Equipo de canalización y el equipo de intubación. ¿Qué medicamentos utilizamos nosotros
ahora, cuáles son considerados para utilizar en la reanimación. Hasta antes del 2010 se hablaba de adrenalina, de expansores de volumen y del bicarbonato y de la naloxona. En la actualidad, solamente los medicamentos que se consideran para la reanimación neonatal que deben estar en la sala de parto es la adrenalina. La adrenalina viene en una presentación de 1/1000. Nosotros debemos diluirla, esa presentación de 1/1000 en 1/10.000. O sea, quiere decir que a la ampollita de 1 ml le debemos agregar 9 ml de agua destilada y ahí vamos a tener 10 ml. Eso va a significar una concentración de 1/10.000. Los expansores de volumen son los fisiológicos que utilizamos y también la Destrosal 10. Bicarbonato y naloxona en la actualidad no se usa. El bicarbonato está indicado solamente cuando tiene signos compatibles con una acidosis metabólica y si es verificada con una gasometría. La naloxona anteriormente o antes del 2010 se utilizaba en las normas del 2005 cuando se utilizaba la naloxona cuando había una depresión respiratoria, cuando la madre estaba tomando algún depresor o algo. Ahora, vamos al primer punto, a la preparación del personal. Lo primero es cumplir las normas de bioseguridad. Lo primero es el lavado de manos. Vale la pena resaltar que la recepción del recién nacido, lo que se utiliza es una pijama normal, con guante, un barbijo, y lo más que se tiene que respetar es el lavado de manos, de acuerdo a las normativas, y posteriormente el utilizar un guante. El equipo de reanimación que nosotros lo acomodamos y cuando hacemos las prácticas ustedes lo tienen que acomodar, tener lo que es el equipo primero de ventilación, y el equipo de ventilación lo que utilizamos son las bolsas infladas por flujo, que es aquella que está colapsada, que lo utilizan los anestesistas, que tiene que tener una conexión a un reservorio de oxígeno o una bolsa autoinflable, que es la que tenemos en todos los servicios, que se conoce con el nombre de AMBO. El equipo de intubación, y en el equipo de intubación pues tenemos los laringoscopios con las láminas rectas, que son las que se utilizan para neonatos, diferentes números dependiendo de si es un recién nacido prematuro, si es un recién nacido a término, la lámina 011, y hasta la 2, pero láminas rectas. Luego debemos tener el tubo orotraqueal. Vale la pena considerar que el tubo orotraqueal es este que le estoy mostrando en la imagen, que tenemos la imagen del lado izquierdo, son tubos rectos que no tienen el café. Entonces eso es algo que es requisito de la reanimación neonatal. Y a veces se utiliza una guía, que es una guía de hierro, vamos a decir, para introducir dentro del catéter para que no sea tan flexible y de repente mejoramos y no hacemos una intubación errada. Una sonda orogástrica, una sonda de aspiración y obviamente lo más importante es que a veces nos olvidamos y de verdad es frecuente tener las pilas. ¿Para qué sirven las pilas? Para colocarlo al laringoscopio intubar y luego pues lo que es el material de canalización. Entonces eso lo debemos verificar antes de recibir al recién nacido. Entonces, entramos a la sala de parto, nos presentamos con el obstetra, con la madre, intentamos averiguar los datos más importantes, que después vamos a hablar qué es lo que debemos saber, cuáles son las cuatro cosas que debemos saber antes del parto, tener una conversación con el obstetra y con la madre. Es bueno que nosotros sepamos que existen unos cambios fisiológicos en el momento del nacimiento. Uno de los cambios más importantes es en la parte pulmonar y específicamente en la estructura final de lo que es el sistema respiratorio, que son los alveolos. Los alveolos
antes del nacimiento o cuando están en el periodo fetal, los alveolos, como lo vemos en la izquierda o en la derecha, a la izquierda son los alveolos del feto. Los del derecho, del recién nacido, después del nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los alveolos pulmonares del feto? Están distendidos, igualitos, pero en el contenido de los alveolos lo que tenemos es líquido. Nace el niño y con las primeras respiraciones ese líquido se va reabsorbiendo y el alveolo se mantiene distendido, pero ya con aire. Entonces hay una reabsorción del líquido alveolo pulmonar. Cuando por algún mecanismo el líquido alveolar pulmonar no se reabsorbe, el niño no va a tener una buena adaptación cardiopulmonar y probablemente tenga una dificultad para respirar o posteriormente, por ejemplo, un caso muy frecuente es en aquellos recién nacidos limítrofe que decimos entre las 36 semanas o entre las 37 por ahí, y que son cesáreas programadas, que no han ido a un trabajo de parto normal. Este líquido alveolar pulmonar no se reabsorbe completamente y lo podemos ver en una patología muy frecuente que es la taquipnea transitoria, que lo vamos a hablar cuando hablemos de causas de dificultad respiratoria. Entonces, aquí, por ejemplo, de manera fácil, decimos, ¿no es cierto? El feto del alveolo está lleno de líquido. Empieza a respirar y obviamente comienza a ingresar el aire y el líquido comienza a reabsorberse, hasta que finalmente el alveolo se mantiene distendido, pero ya el líquido ya está reabsorbido completamente y está lleno de aire. La otra variación o alteración que existe es en la parte de la circulación. Y aquí nosotros vemos algo que es muy importante y vemos las arterias, ¿no es cierto? Y la sangre. Y vemos aquí el ducto arterioso en el feto está abierto. Sin embargo, en el recién nacido ya comienza a cerrarse y ahí vemos ya la distribución de sangre que prácticamente cuando ya el niño nace, obviamente va a distribuirse, como hay cierre del ducto arterioso, va directamente ya a los campos pulmonares. Entonces, de cierta manera decimos, y recordamos que el ducto venoso se cierra después de nacer, anatómicamente a los 21 días. El cierre funcional del agujero oval entre la primera y segunda semana y el conducto arterioso se cierra entre el tercero y el 10º día. Entonces, cuando un niño ocurre todo lo que hemos hablado y no existe ningún problema, al final, en el momento del nacimiento, obviamente vamos a tener una transición normal y una buena adaptación cardiopulmonar y obviamente vamos a tener un niño que respira, un niño que llora, un niño no comprometido. Y cuando hablamos de un niño no comprometido, ¿qué es lo que vamos en y ahí el niño está durmiendo y si está durmiendo la frecuencia cardíaca está menor, al igual que el esfuerzo respiratorio, el tono muscular que lo va a tener presente, la irritabilidad refleja, el color de piel, o sea que nuestros parámetros del Apgar, y cuando lo evaluemos al primer minuto, lo más probable es que tenga un Apgar de 9 o 10. 10 es muy difícil. Normalmente los niños nacen por inestabilidad vasomotora con una frialdad de los piecitos y tienen una acrocionosis, lo que decimos cianosis periférica de las uñitas están medio moraditas. Ahora, ¿cuáles son los problemas que puede fallar?
¿no es cierto?, cuando ya un niño no tiene una buena adaptación pulmonar. Ese pulmón no va a ventilar bien, entonces vamos a tener una ventilación, un bloqueo de la vía aérea, que puede ir solamente el bloqueo de la vía aérea, que está obstruida por secreción, o ambos juntos, ¿no es cierto? Puede haber una excesiva pérdida sanguínea, o una pobre contractibilidad cardíaca, y las arteriolas que normalmente están dilatadas se van a mantener contraídas. Entonces, nosotros hablamos de cuando existe esas alteraciones, ¿qué vamos a encontrar en el recién nacido? Periodos de apnea. ¿Cómo la definimos el periodo de apnea? Como la ausencia de respiración. Y dentro de esa apnea vamos a hablar de dos tipos de apnea, o apnea, la apnea primaria y la apnea secundaria. Entonces, el niño nace, comienza a tener esas respiraciones rápidas y ahí deja de respirar. Esa falta de respiración, que normalmente, si aquí lo hemos evaluado bien al inicio y vemos que tiene compromiso y el paciente nos hace apnea, le vamos a hacer una reanimación y con el bloque A va a comenzar el niño a responder. Pero si esa respiración después de presentar un periodo de apnea comienza a ser irregular y superficial y posteriormente nuevamente deja de respirar, a esa apnea le damos el nombre de una apnea secundaria. Y en esta apnea secundaria no va a responder a la estimulación como en la apnea primaria. Aquí en la apnea secundaria ya tenemos que entrar a lo que es el bloque B, a darle oxígeno a presión positiva. Entonces, si nosotros controlamos y lo estamos monitorizando a través del monitor, vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca en la apnea primaria ya hay un descenso. Sin embargo, la presión sanguínea se mantiene. En la apnea secundaria, la frecuencia cardíaca sigue bajando y la presión sanguínea ya empieza a descender. Entonces, ahí tenemos, deja de respirar, hace esas respiraciones rápidas y nuevamente deja de respirar. Entonces, ahí estamos monitorizando la frecuencia cardíaca y hemos visto qué es lo que significa y lo hemos visto, ¿no es cierto? Una apnea primaria versus una apnea secundaria. Entonces, hemos dicho nosotros que un recién nacido no comprometido, al evaluar al minuto o a los 5 minutos, va a tener un Apgar de entre 7 y 10. Ahora, el recién nacido comprometido va a tener, como hemos dicho, bradicardia, probablemente el niño no esté respirando o haga un esfuerzo, tenga depresión al esfuerzo respiratorio, el tono muscular va a estar disminuido, vamos a tener un niño cianótico y la presión que ya hemos dicho, ¿no es cierto?, empieza a descender. Entonces, nosotros lo venimos repitiendo y decimos, el ir a atender a un recién nacido en la sala de parto, tenemos dos opciones: hacer una atención normal o ir a una reanimación. ¿De qué va a depender esto? De 3 cosas: la edad gestacional, el esfuerzo respiratorio y el tono muscular. Cuando la edad gestacional esté entre las 37 a 42 semanas, cuando el niño respira, cuando tiene buen tono muscular, ya lo hemos aprendido. Cualquiera que no los tenga va a ir a una reanimación neonatal. ¿Te he entendido? ¿Me entendieron hasta ahora? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, entrando ya a un poquito a lo que nosotros, una vez que hemos visto toda esta parte de introducción, ya vamos a ir a hablar de reanimación propiamente dicha.
Y volvemos a repetir y a recalcar que antes de entrar a recepcionar al recién nacido, debemos tratar de buscar algunas respuestas con el obstetra, ¿ya? Y eso lo debemos identificar bien. El preguntarle a la obstetra, estas son preguntas prenatales, antes del nacimiento, porque después del nacimiento se los he repetido desde el día de ayer, son las 3 preguntas. Y les he dicho el día de ayer que lo primero que tenemos que evaluar o tener idea de la edad gestacional, que esta edad gestacional nos las tiene que decir el obstetra de acuerdo a los parámetros que él utiliza, ¿no es cierto? A la ecografía, a la altura uterina. Lo que nosotros tenemos que preguntarle a la obstetra es cuánto él cree que tiene la gestante de semanas de edad gestacional, para saber ya más o menos si es, y hacerle la clasificación. Luego debemos preguntarle si hay o no hay una ruptura espontánea o una ruptura artificial de la bolsa. ¿Para qué? Para saber si el líquido amniótico es claro o es con meconio, si hay la presencia de meconio, ¿no es cierto? Entonces le preguntamos a la obstetra, porque a veces nosotros llegamos al periodo expulsivo. Y cuando llegamos al periodo expulsivo, puede ser o que el obstetra ha roto bolsa, o que la señora haya tenido una ruptura espontánea, ¿no es cierto? Que ustedes lo han aprendido en obstetricia como RAN-REN, ¿no es cierto? Ruptura espontánea de membrana, ruptura artificial de membrana. Y luego también es importante evaluar cuántos bebés son, ¿no es cierto? Porque no es igual ir a atender a una gesta única o que vengan mellizos o que vengan trillizos. Entonces nosotros debemos saber y preguntarle a la obstetra, ¿es un producto único o es un producto múltiple? Y si es producto múltiple, son 2, son 3, ¿no es cierto? Y los factores de riesgo que ya lo hemos hablado. Entonces, eso es lo que tiene que tener la relación del obstetra con el pediatra para que eso los lleve a tomar una buena decisión. Y obviamente ya una vez empezamos nosotros a definir en base a esos antecedentes y a esperar el nacimiento. El cuadro azul que ustedes ven a la izquierda es lo que es el algoritmo de la reanimación. La posición no tiene que estar en hiperextensión, menos en flexión, y lo que denominamos es la posición correcta, es en normoextensión, que normalmente lo llamamos posición de olfateo. Y luego vamos a ir a permeabilizar las vías aéreas superiores. Esa permeabilidad, en el caso de que tenga mucha secreción, vamos a limpiar las secreciones con una parilla, o en el supuesto caso vamos a utilizar ya en lo que es reanimación, si fuera necesario, una sonda de aspiración, y la secuencia es boca y luego fosas nasales, nariz. Cuarto paso, secado con la toalla seca y caliente, desechar esa toallita y cambiar con una toalla ya nueva, pero que sea calientita. Y el quinto paso es estimular. ¿Cómo estimulamos? 2 maneras de estimular. Dando toques en la palma de las manos, puede ser con la palma de los dedos o puede ser con el dedo pulgar y con el dedo índice, como ustedes quieran, ¿no? Y la otra manera es estimular la parte dorsal de lo que es el cuerpo, ¿ya? Estimulando, dando masajito. Entonces tenemos, ¿qué es lo que estamos haciendo con colocarlo en la cuna radiante sobre el abdomen de la madre? Lo vuelvo a repetir, este paso en lo que lo podemos hacer sobre el abdomen de la madre, lo podemos hacer. Se necesita experiencia. Normalmente nosotros evaluamos a un paciente que tiene factores de riesgo y que no respira, no llora, hacemos el clampeo y lo llevamos a atenderlo de manera separada.
¿Qué hacemos con esto? Y hemos hablado bastante de lo que es la pérdida de calor. Aquí ya lo hemos hablado, el cuarto paso y el estimular. Es bueno recordar que antes, vamos a ver aquí, es bueno recordar que antes se hacían diferentes maniobras para estimular que el niño respire, y esas maniobras tenían consecuencias. Todas estas que vemos acá, las palmadas en las nalgas, de darle para que llore, el dilatar el esfínter, el esforzarlo al niño, el sacudirlo, pues tienen consecuencias que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Puede haber equimosis, fractura, ruptura de hígado, ruptura de costilla, desgarre del esfínter, el ponerle compresas o baños de agua fría o caliente pueden llevarlo a hipotermia, el sacudirlo pueden llevar a un daño neurológico. Entonces, ahí ya lo vemos. Posicionar, ¿cómo ayudamos a posicionarlo al bebé para que tenga esa enorme extensión? Fíjense bien, porque eso ustedes lo hacen. Es colocar un pañito debajo de los hombros. No es almohada, no es debajo de la cabeza, es debajo de los hombros. Ya no van a salir los videos. Bueno, eran los pasos. El anterior video era la estimulación, cómo se hacía. En este video de acá. No sé por qué mecanismo no me está saliendo, pero la manera de estimular como lo hemos explicado anteriormente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en hacer esos 5 pasos secuenciales? Algo que me olvidaba es que el equipo de reanimación neonatal tiene que tener un líder, no puede ser una sola persona, normalmente mínimo se necesitan 2 a 3 personas y la persona líder tiene que dirigir todo lo que es el proceso de la reanimación. Obviamente que esto se hace de manera conjunta, mientras el uno hace una acción, el otro puede ir haciendo otro, porque el tiempo de acción es corta. No nos olvidemos que el niño no está respirando, al niño no le está llegando oxígeno al cerebro y entre más tiempo demoramos puede tener después secuelas neurológicas. Tiempo de acción, 30 segundos. Entonces, una vez finalizamos, aquí por ejemplo, lo que tenemos aquí, el color que está con una X, era antes del 2010, en el 2005. También se evaluaba el color del niño, ahora no se evalúa el color. Entonces, una vez acaban los 30 segundos, hacemos el evalúo de si actúa. ¿Qué evalúo al finalizar el bloque A? Los periodos de apnea. El esfuerzo respiratorio. En el esfuerzo respiratorio voy a evaluar si el niño respira o no respira. Y si el niño no respira, es una apnea. ¿Qué tipo de apnea es? Secundaria, porque ya yo lo he estimulado. Si hubiese sido una apnea primaria, ya hubiese respondido. Si el niño tiene una respiración jadeante, ya el niño está respirando, pero no tiene la cantidad suficiente. Y evaluamos la frecuencia cardíaca. Entonces, 2 parámetros a evaluar: respiración y frecuencia cardíaca. Color, chao. Si la frecuencia cardíaca está menor a 100, o si hay periodo de apnea, o si respira con una respiración jadeante, o ambos, se pasa al segundo paso de la reanimación, que es el bloque B. Ese bloque B se llama ventilación a presión positiva. En este bloque B, lo que ya debemos pensar es que ese niño, creo que ya se nos va a cortar, debemos saturar. ¿Cómo saturamos? Colocando el saturómetro en la preductal. ¿Cuál es la preductal? La manito derecha
puede ser en la muñeca o en la manito, ¿no es cierto? Con eso, la mayoría de los saturómetros evalúa lo que es también la frecuencia cardíaca y también evalúa, ¿no es cierto?, la saturación. Algo que me olvidaba, pero sí se los he dicho al comienzo, que el controlar la frecuencia cardíaca en el recién nacido lo podemos realizar en los focos, o sea, en el pechito, o podemos realizarlo en el cordón umbilical en la base. ¿Cuál es el cambio de la normativa de esta 2000? Aquí tenemos normativa, lo que es el color 2005. Color sacaron en 2010. ¿Qué es lo que están aumentando en 2015? El intentar que en toda la sala de parto haya un electrocardiograma, un monitor para valorar el electro, la frecuencia, la presión, ¿no es cierto? Si el paciente en esta evaluación, el paciente hemos tenido una respuesta positiva, el niño la frecuencia cardíaca está más de 100 y está respirando, ahí tenemos que evaluar qué tipo de respiración tiene, si está con dificultad o si está con cianosis persistente. No nos olvidemos que dentro de la cianosis tenemos las dos cianosis, ¿no es cierto?, la periférica y la central. La periférica ya lo hemos explicado, la procianosis, la central ya es cuando hay cianosis de boca o cianosis generalizada. Entonces, pero está respirando. Entonces, cuando el niño ya está a la frecuencia normal y está respirando, ahí tenemos que ver cuánto está saturando y darle un soporte de oxígeno. ¿Cómo le vamos a dar el soporte de oxígeno? A través de un equipo que se denomina CPAP, que es la presión positiva continua en vías aéreas respiratorias, y hacer ya los cuidados de posreanimación. En el caso que no, ya lo hemos hablado, lo que es la ventilación a presión positiva. Y ya ver, la ventilación hemos dicho que es igual a oxígeno que debemos administrar. ¿Cómo podemos administrar a flujo libre en ventilación a presión positiva y a través del CPAP? Vale la pena resaltar que el oxígeno a flujo libre, si el paciente no respira, no puedo darle, porque el niño no va a ingresar el oxígeno. Si el paciente no respira, en lo que es el bloque B, le voy a dar oxígeno a presión positiva. Entonces aquí decimos, la administración de oxígeno, primero considerar que no es de rutina, tiene que tener sus parámetros, como ya lo hemos visto, no tiene que respirar. Cuando se va a intubar el paciente, si el paciente no está respirando, no se debe dar a flujo libre. Cuando se inicia ya las respiraciones espontáneas, ahí ya podemos darle, ¿no?, a través de un tubito, a través de una mascarilla. También no necesariamente tiene que estar pegada, puede estar un poquito separado, pero el oxígeno a flujo libre va a depender de la concentración que nosotros le podamos dar, ¿no es cierto? Entonces se puede dar, como decimos, a una bolsa también inflada por flujo, y no en el ambú. El ambú, que es la bolsa autoinflable, no se puede dar. Como les decía yo, podemos apegarle a la mascarilla directamente en las vías aéreas, ponerla separadita, dependiendo de la distancia, va a llegar la concentración de oxígeno aproximado a 1,5 centímetros, la concentración probable es 80%, 2,5 centímetros, 60%, 5 centímetros, 40%. ¿Qué nos dicen los expertos en relación a lo que estamos diciendo? Los expertos recomiendan que si el niño respira espontáneamente, pero con dificultad, la ventaja de utilizar, y lo que le debemos poner, es oxígeno a través de un CPAP. El CPAP va a evitar la intubación, va a evitar la ventilación mecánica, y obviamente lo que decimos nosotros, ya intentar evaluar lo que es el CPAP, si vamos a la fracción de oxígeno inspirado que le queremos dar. Recordarnos que lo que es el bloque B es la acción más importante de la reanimación, que ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son las discusiones que hay?
¿Empiezo a reanimar con aire o con oxígeno al 100%? Esas son las preguntas que se hacen, las preguntas que entran en discusión y que después la analizan. Estas fueron preguntas del 2005. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? En la actualidad se ha visto que inicialmente, si es un recién nacido a término, se puede empezar sin que el AMBU esté conectado a una fuente de oxígeno. Eso quiere decir que el oxígeno que podamos utilizar es al 21%. ¿No es cierto? No necesariamente, o sea que si ustedes están en un primer nivel, pueden ambucear. Ya si el niño no mejora, ya tienen que hacer la conexión e ir controlando su saturación de oxígeno. En los recién nacidos prematuros, la reanimación se empieza utilizando ya oxígeno a un 30%. ¿Por qué y por qué se hizo estos estudios y cuál es la controversia? Que nosotros debemos dar el oxígeno para esperar una saturación que va a depender de los minutos de vida que tiene el niño, que es en la tablita que hemos visto, en la última tablita, ahí tienen ustedes cuánta es la concentración que esperamos al primer minuto de 60-65, en el segundo 70-75, y recién a los 10 minutos de vida podemos esperar la saturación de oxígeno de un 90%, de un 100%. Entonces, no es que lo debemos llevar inmediatamente al niño a una saturación de un 100%. Saber que el uso y abuso de oxígeno a concentraciones altas, especialmente en los recién nacidos prematuros, y por tiempo prolongado también, nos va a llevar a una patología muy común, que es la retinopatía del prematuro, que significa la pérdida o la probable pérdida de la visión. Obviamente que también tenemos el otro lado, son las discusiones. Si yo no le doy el oxígeno necesario y no conozco la saturación que debe tener al primer minuto, al segundo minuto, al tercer minuto, porque la reanimación es minuto a minuto, la falta de oxígeno es hipoxia, pues ese cerebro hipóxico nos va a llevar a tener una encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no es cierto? Que obviamente si las lesiones son severas, posteriormente va a ser un niño que tenga una parálisis cerebral infantil. Esto ya lo hemos visto, lo que es la apnea primaria y la apnea secundaria. Ya lo hemos explicado. Tratamiento de la apnea primaria, ya lo han visto con gráfico y por suerte salió el video, mejora con estimulación. Apnea secundaria no responde con la estimulación. Inmediatamente entonces hay que hacer la ventilación a presión positiva. Tiempo del bloque P, primera parte, 30 segundos. ¿Cuáles son los equipos que utilizamos para darle ventilación a presión positiva? Algo que me olvidaba, el oxígeno a flujo libre se utiliza 10 litros por minuto. El oxígeno a presión positiva a 5 litros por minuto. Cuando nosotros damos el oxígeno a presión positiva, tenemos un flujómetro, que es en la primera figurita, y tenemos la parte de oxígeno que abrimos una especie de llavecita y nos sube el flujo. Entonces, el flujo colocarlo a 5 y cuando damos a flujo libre a 10. Y luego tenemos ya la mezcla de oxígeno, que son dos mangueritas. Una manguera que significa el aire, que es amarilla, y la manguera del oxígeno, que es verde. Esa manguera va a un equipo que es el mezclador de oxígeno, que lo denominamos el mezclador de oxígeno. En este mezclador de oxígeno tenemos las concentraciones ya de FiO2 que le queremos dar a nuestro paciente. Aquí viene desde el 20 o 21, 30, 40, 50 hasta el 100%. ¿Ya? Entonces, a ver si sale el video. Lo lamento. No hay algún motivo por el cual no sale
no sale el video. Entonces, tenemos las bolsas autoinflables, que son aquellas que les he dicho que vienen ya directamente infladas, son los ambú, y que les decía que el ventilar con esto sin estar conectado a la fuente de oxígeno, estamos ventilando con un FiO2 del 21%. Entonces las autoinflables no requieren una fuente de gas y permanecen infladas, ¿no es cierto? Pero a medida que vamos evaluando al niño, vamos aumentando la FiO2 ya. Tiempo. Se me acabó, les cuento. Tenemos 10 minutos, a ver si terminamos. Entonces aquí tenemos la bolsa autoinflable. Ambú. Lo que significa el ambú, perfecto. No salen los videos. La otra es la máscara, la mascarilla laringia. Esta yo les digo, no la tenemos en la sala, es muy difícil tenerla, no sé si en la maternidad habrá. Nosotros trabajamos con lo que se conoce el ambú. ¿Qué se habla de la mascarilla laringia? Que son efectivas para los recién nacidos de más de 2 kilos, o sea, más de 34 semanas. Y se utiliza cuando le hemos hecho la ventilación a presión positiva a través del ambú y no hemos podido entubar. No hay todavía evidencia de que sí es bueno utilizar en la mascarilla laringia cuando hay presencia del líquido amniótico meconiado. Esta es otra pieza para dar ventilación a presión positiva, es el reanimador de pieza en T. Entonces tampoco lo tenemos, requiere fuente de oxígeno y no lo tenemos. Utilizamos ambú, la segunda. La autoinflada, ¿no es cierto? Hemos visto entonces 4 mecanismos. La inflada por flujo, que es la de anestesia, que se conecta a un reservorio de oxígeno, la primera. La autoinflada por flujo y luego la mascarilla laringia y dispositivo ET. Son esos 4 herramientas que tenemos nosotros para dar oxígeno de ventilación a presión positiva. Recomendaciones de la sala de parto de la sexta y de la séptima edición: mezclador de oxígeno y tener el CPAP. Oxímetro de pulso, séptima edición, tener un monitor cardíaco. Concentraciones, tener la lista de cuánto debe saturar el niño, tener un cuadrito para empezar a darle y aumentarle la fracción de oxígeno inspirado para que vamos teniendo y alcanzar el objetivo. Iniciar al 21%, que significa el oxígeno ambiental, en el término y en el pretérmino al 30%. Algo que es importante, y les decía yo, esta tablita en ese panel que tienen, y con esto es lo que se trabaja, y lo que estábamos hablando. Yo no voy a esperar que al primer minuto sature 90%. Al primer minuto su saturación va a ser a 60-65%. Mi objetivo, a manera de que yo voy reanimando, mi objetivo es llegar a esta concentración de saturación a medida que pasan los minutos de vida. Si yo veo que al segundo minuto, con una fracción de oxígeno que le estoy dando del 40%, me mantiene 65 a 70, lo mantengo. Pero si no me aumenta, voy a ir incrementando el oxígeno, porque si no, ese niño tiene el riesgo de desarrollar una encefalopatía hipóxica isquémica o una encefalopatía, ¿no es cierto? Entonces, antes de ventilar al niño, hay que verificar que todos los pasos que hemos hecho hayan sido bien. Que el niño esté en una fuente de calor, que no se nos haya enfriado, que esté seco completamente, que esté en normoextensión, que no tenga secreción y que le hayamos hecho estimulación. Esos son los 5 pasos, lo que es el CEPACE, ¿no es cierto? Luego, tener
nuestra bolsa autoinflable, que es la que tenemos. El reanimador se pone en la parte atrás del paciente o a un lado, pero lo que tiene que ver y su mirada tiene que estar dirigida a lo que es el tórax para ver si hay o no hay la respuesta. Luego tenemos que tener la mascarilla, y dentro de las mascarillas hay dos tipos de mascarilla, una triangular y otra redonda, y también vienen por números. Esa mascarilla tiene que cubrir lo que es la boca y las fosas nasales y evitar que presione sobre los ojos de reposición en C y evitar presionar la garganta para que no tengamos posteriormente dificultades. ¿Cómo la colocamos la mascarilla? Empezamos primero a colocarlo sobre el mentón, sellamos la boca y finalmente las fosas nasales. Lo probé antes de empezar con ustedes y todos los videos me dieron y ahora no. ¿Ya? Y bueno, una vez que está bien sellada, empezamos ya a realizar la ventilación. ¿Cómo realizamos la ventilación? Es hablada. Fíjense todo lo que he explicado, ¿no es cierto? Toda la posición. Y empezamos, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Cuando decimos ventilo, comprimo el ambú. Cuando decimos 2-3, suelto el ambú. Ventilo 2-3, ventilo 2-3. Eso lo voy a hacer en 30 segundos. Lo cual quiere decir que si más o menos los estudios que han hecho, siguiendo esa secuencia, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, y ya lo han hecho el estudio. Significa que nosotros vamos a dar 40 a 60 ventilaciones por minuto, que son las ventilaciones que el niño debe tener normalmente. Como esta intervención la hacemos en 30 segundos, las ventilaciones que le estamos dando son aproximadamente entre 20 a 30 segundos. Y ahí estaban los videos. Entonces, evaluamos al niño, terminamos el bloque y comenzamos la evaluación. La evaluación al final del bloque B, ya no vamos a evaluar respiración. La respiración o el esfuerzo respiratorio se evalúa en el bloque A. A partir del bloque B, solamente evaluamos lo que es la frecuencia cardíaca. Y nuestro parámetro o nuestro punto de referencia de la evaluación de frecuencia cardíaca es 100. Si la frecuencia cardíaca sigue menos de 100, vamos a realizar ya los pasos correctivos. Pensar que nosotros hemos fracasado. Pensar que probablemente va a ir a una reanimación avanzada y en este momento tomar la decisión si tenemos la capacidad para entubar y tenemos las herramientas necesarias para entubar. Obviamente que si no tenemos la capacidad para entubar, las maniobras correctivas la podemos realizar con la bolsa autoinflable, con el ambú. Con esto vamos a cerrar, vamos a acabar. Ya, porque además la batería se me está acabando. ¿Y qué día quieren, chicos, las clases, por favor? ¿O esperamos la decisión? Hola. Preguntando. Doctora, esperamos la decisión. ¿Perdón? Doctora, esperemos la decisión de los compañeros y mediante grupo lo hacemos llegar. Perfecto, me parece saludable. ¿Ya? Porque por ahí la suspendemos. ¿Ya? Doctora. Ok, ha sido un placer, chicos. Ha sido un placer. Vamos a hacer preguntas porque ya se
Se me va a cortar.